Bueno, Aníbal Ibarra, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿qué pasó anoche? ¿Lo escracharon? Sí, fue algo desagradable, muy virulento, porque tiraban vasos de vidrio, jarras, digamos, golpearon a una vecina de 80 años que la patearon, fue muy feo, ¿Dónde pero estaba usted? nosotros teníamos, era una actividad cerrada, porque no se difundió ni públicamente, ni por internet, ni se invitó a nadie, porque era con un grupo de comerciantes, la Cámara de Comercio de Villa Crespo. Y a la tarde llamó un periodista diciendo, hacen un lanzamiento. Le dijimos a través de la prensa nuestra, no, ningún lanzamiento. No, pero yo quiero ir a cubrirlo. Pero es que no se invitó a la prensa porque era una cosa cerrada, no de difusión. Bueno, pero ¿va a ir Ibarra? Sí, va Ibarra. Bueno, llegó el periodista, llegó un fotógrafo que entró a sacar fotos. Nos sorprendió porque no había sido invitada a la prensa. Es más, el periodista quedó abajo, no le interesaba el evento, empezó el evento hasta que llegaron 4 o 5 personas, familiares de Cromañón. Se produjo esto que estoy diciendo. Y la verdad es que, yo tengo una situación donde jamás cuestioné en términos públicos ni judiciales. Y a mí me han venido a mi casa con hijos menores en aquel entonces, día de cumpleaños, día del padre, me han pintado mi casa durante años y jamás hice ningún tipo de planteo, pero me parece que a esta altura hay que reflexionar un poco sobre, en un caso donde ha habido decisión de la justicia, no como en tantos otros, hubo decisión de la justicia, seguir utilizando la cuestión del escrache ¿Pero eran violento. familiares de las víctimas de Cromañón los que lo No escracharon? los conozco, deduzco que sí. Yo, a ver, Pero con muchos familiares... Sí, lo interpelaron sí, sobre claro, ese tema, sí, pero totalmente. lo insultaron, ¿o le pidieron explicaciones? No, ¿Cómo fue una cuestión ya de desorden, de agresión verbal. De agresión directamente. Sí, arrojaron vasos, insisto, una señora de 80 años que estaba allí para presenciar, hizo la denuncia incluso a la policía de violencia contra ella. Pero, dicho esto, me parece que hay que replantear un poquito, primero el tema de querer una nota... Pero usted dice que lo organizaron para sacarle la foto y decir, eso estaría pensando, estaba pensado desde los familiares, lo que digo es que averiguaron, confirmaron, generaron toda la situación para que esto se produjera. Y me parece que no hay que alentar este tipo de cosas porque, insisto, Cromañón es una tragedia muy dolorosa que nos afectó a todos como sociedad. Por cierto, los que más afectaron y que es una situación irrecuperable, que es la pérdida familiar de los familiares, pero alentar este tipo de hechos me parece que no es bueno. ¿Qué reacción, lo saco del episodio de ayer, Ibarra, buenas noches, qué reacción le generó ayer cuando vio la noticia o escuchó la noticia de la muerte de Omar Chabán? Sobre Chabán, cada uno puede tener sus visiones. Creo que hubo una reacción desmedida en su momento, y digo en esto de la justicia, respecto de todo el caso Cromañón. Era como fue tal la dimensión de la tragedia que era como que la justicia debía responder lo más dura posible, y creo que en ese sentido hubo una desmesura en todas las condenas. Chabán creo que estuvo en el centro de todo ese... en algunos le pusieron demasiadas cosas, otros lo sacaban totalmente. Acá hubo una historia que no se contó de Cromañón, que es el rol que tuvo la policía en ese día, en esas jornadas, donde la policía, porque recibió plata, que esto es un tema central, miró para el costado. De esto nadie habló. Y sus funcionarios también fueron condenados. Hay algunos que están presos, otros que están fíjense lo siguiente. Al menos 4, ¿no? De los 14 condenados. 3. Juan Carlos López, Gustavo Torres, Fabiana Fisbin, Ana Laura Gustavo Fernández. López no fue condenado. Bien, pero ahora, Juan Carlos López es el principal. No es el principal, no está absuelto. A ver, era el principal funcionario, ocupado de esta situación. El principal funcionario era yo, el jefe de gobierno. A ver, yo no fui citado. Juan Carlos López fue absuelto, entonces corramos de ahí.
de todos los que fueron condenados en Cromañón, del 100%, hubo 3 que no fueron condenados por corrupción, por coimas y cohecho. Solo 3. Los demás todos. ¿Sabe quiénes fueron esos 3? Los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, fueron condenados por haber faltado a sus deberes. No por corrupción. Sin embargo, usted pregunta... Bueno, pero en justamente, claro, porque lo que se dice muchas veces es que Cromañón mostró una articulación de la corrupción. Es que hubo corrupción, claro que hubo corrupción, pero hubo corrupción de la policía que fue condenada. Porque miró para el costado por recibir plata. Y tenían los bomberos también estuvieron condenados, porque armaron toda una sociedad que cobraba para decir esto está bien. Pero no fue solo corrupción. Ahora, corrupción y desidia de los que tenían que controlar. Ahora, cuando usted le pregunta la corrupción, le dice automáticamente los funcionarios de la ciudad. No fueron los únicos que no fueron condenados por corrupción, ni acusados de corrupción, ni acusados por los fiscales. Pero ¿qué pasó? La policía, que sí fue condenada por recibir plata, para mirar para el costado, que tenía la obligación, no porque a mí se me ocurre, porque tenía obligación por ley de evitar que se ingresaran pirotecnia y bengalas. Como si ve a alguien que le están robando, tiene obligación de actuar, miraban para el costado, recibieron plata, fueron condenados y jamás nadie dijo eso. ¿Por qué? Porque el objetivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era Aníbal Ibarra. Y entonces, termino con esto. Un gobierno que le había ganado a Cavallo, que le había ganado a Macri, que no había aumentado impuestos, que estaba trabajando con 3 subterráneos a la vez, con 3 líneas de subterráneo a la vez, que tenía el mayor respaldo de la sociedad que no se había tenido hasta entonces, que el 60-70% de la gente decía que no estaba de acuerdo con la institución, aprovecharon la tragedia y entonces había que ir contra los funcionarios, contra Ibarra, y fue una estrategia que le hicieron eficacísima. Porque ahora usted le pregunta a cualquiera, y la corrupción sí, Cromañón, bueno, funcionarios de la ciudad. Un juicio político, ¿no?, que lo destituyó a usted. Pero después, llamativamente, por esto es lo que yo decía el otro día, que lo hablábamos con Berco a raíz de la nota que Mauro le hizo a Fontanet, en ese marco donde la justicia realmente fue contra todos, jamás lo citaron a usted, esto es lo llamativo. Pero es que nunca me citaron. La verdad es que esto era lo que pretendía la política también. Porque era el objetivo para quedarse con el gobierno. Porque no esperaron ni siquiera esa resolución judicial. Avanzaron para quedarse con el gobierno. Porque en el día de hoy hay un jefe de gobierno que a mí, y lo digo con total tranquilidad, porque jamás se me ocurrió plantearle ni siquiera una licencia, que está procesado con procesamiento firme, y a nadie se le ocurre ni siquiera juicio político. Pero cuando hablas de la política, está muy bien. Cuando hablas de la política, ¿de quién hablas específicamente? Porque la política también era la que debió controlar a esos policías federales que no hicieron lo que tenían que hacer. Pero, perfecto. Esa política también te jugó en funcionarios corruptos, lo que no ocurre es que cuando hay un policía corrupto, a alguien se le ocurra pedir la renuncia al ministro del Interior o al presidente de la República. No pasó en ninguna parte del mundo. Sí pasó en la Ciudad de Buenos Aires y encima con el jefe de gobierno que no tenía funcionarios sospechosos de corrupción. Porque ni siquiera los fiscales lo acusaron. Porque si los fiscales lo hubieran acusado, decían, bueno, por lo menos está sospecha, absuelto, pero lo acusaron. No lo acusaron, porque no hubo de funcionarios hechos de corrupción en funcionarios de la ciudad. Pero esto es casi hoy remar contra el viento, porque vaya a cualquier lado, pregunta y le van a decir corrupción, funcionarios de la ciudad, inspectores. No es así. Y entonces, ¿por qué? Porque esto obedeció una estrategia de quedarse con un gobierno. Y lo lograron. Entonces, a partir de ahí construyeron una historia y la policía que estaba en el lugar, que fueron condenados por corrupción, muy bien, listo, esto lo corremos y vamos contra Ibarra y esto fue lo que instalaron. ¿Usted siente que fue entonces ensañada la justicia contra Chabán, pero cuando dice... No, yo no, a ver, lo que digo es que hubo una desmesura en todo, es decir, Está bien, pero cuando la justicia dijo Ibarra no podía estar al tanto de todas las áreas de su gobierno, y esa es la causa por la cual no lo citan, lo sobreseen o lo sacan de la investigación, usted ahí no ve desmesura. No, es que... ¿Eso le parece justo? Estoy hablando de lo que es una condena en la justicia donde... Era tal la presión sobre los jueces, a los jueces hasta los agredieron, y toda la situación... Había 194 muertos. Y bueno, sí, pero a ver, no se puede la justicia medir, a ver, hay repercusión mediática y entonces condenamos mediática, no, humana, 194 muertos. Sí. Bueno, pero hubo una delimitación de responsabilidades también, ¿no? Pero sí, pero una delimitación de responsabilidades, no se mide así marchas, una condena, pero no. A ver, estamos hablando de lo que es una repercusión social, una sensibilidad de una tragedia terrible y de lo que es una responsabilidad judicial. Es bien distinto, porque una vida vale igual que cualquier otra.
¿Estamos? Y entonces, si es por eso, en cada caso donde hay una pérdida de vida, salta el jefe de gobierno, salta el presidente. Y no es así. No. Acá hubo una estrategia en función de eso. Hubo una estrategia clara y lo que digo es que nosotros ahora, a 10 años, debiéramos reflexionar un poco, porque la política utilizó la tragedia. Tal vez con esa final, y utilizó el dolor. Tal vez lo peor de la política utilizó la tragedia y 190 y pico de muertos. Tal vez no, y lo siguen haciendo, bueno, y se sigue ahora. Fue seguro, tremendo, no es tal, y fue así, fue tremendo. Porque además, lo que es tremendo del caso Cromañón, no solo las muertes sentidas hasta el día de hoy, sino que no se aprendió nada, porque lo mismo pasa hoy en la ciudad de Buenos Aires. Yo le voy a decir lo siguiente, Silvestre. Digo, dos cosas. Una, hechos similares ocurrieron en Suecia, en Estados Unidos, en España, en China, en Venezuela, en Perú, en Brasil. En ningún lado ocurrió lo que ocurrió acá. En todos los lugares se debatió cómo hacer para mejorar las situaciones, etcétera, porque son muchas causas cuando ocurre un hecho así. Acá no se debatió nada de eso. Lo que se hizo fue ir contra un gobierno. Y dicho esto, hoy pudieron haber cambiado las normas. También propios suyos, a ver, ¿no? También propios suyos. Total, a ver. Porque eso, digo, y yo lo voy a decir clarito. Lo peor de la política. Lo peor de la política. También propios suyos que le jugaron en contra en ese momento. Pero a ver, si no hubiera habido acuerdo con Tellerman, lo voy a traducir concretito, no hubiera habido destitución. Entonces, ¿cómo lee que ahora Tellerman haya vuelto a un lugar protagónico de la política con No me interesa cosas. Lo que estoy hablando es que uno es legítimo llegar a ser jefe de gobierno, no sobre la base de una tragedia. La verdad es que son límites que no se tienen que pasar. Y que debiéramos aprender también que si hay una situación donde se cree que alguien tiene que irse por juicio político, sería muy bueno que lo defina la gente también. Como fue en Bariloche. En Bariloche el Consejo Deliberante dijo, se tiene que ir el intendente, lo votó la gente, se fue, y es lo que corresponde. Entrar con votos y salir con votos, porque si no, es mucho más fácil convencer a 10 legisladores o a 15 que a 1,5 millones de votantes. Y lo que digo, y termino con esta reflexión. Hoy se pudieron haber cambiado algunas cosas. Sin embargo, nos indignamos cuando vemos bengalas en los estadios, etcétera, y eso es bueno en términos de cambio. Ahora, si se tiran 100 bengalas en un lugar cerrado, a ver, pasa lo mismo. Porque contra eso, y mira el funcionario para el costado porque recibe plata, es muy difícil, cambiamos las normas. Vio la nota que Mauro Federico hizo para Fontanet, ¿no? Vi una parte. Que opinaba sobre... Sí, concretamente se refiere a la cuestión política. No carga tanto las tintas sobre tu persona, sobre tu accionar, sí, pero dice esto, dice, hoy sigue pasando lo mismo, la única diferencia es el volumen. En un boliche se murió una chica, o por ahí no se murió nadie, y acá murieron 194. Bueno, pero es lo que digo, una vida vale exactamente lo mismo que... No se puede medir, a ver, hasta 10 no sacamos al jefe de gobierno, después de 10... eso no. Ahora, lo que pasa es que ahí la política hizo ese aprovechamiento. Después, y yo, que muchos pensaban cuando Macri... Yo dije, señores, no, Macri entró por los votos y hay que sacarlo por los votos. Yo lo puedo cuestionar, pero yo no voy a hacer lo mismo. ¿Pero vos qué pensás de Callejeros? Porque ellos estuvieron presos 2 años también. Sí, también hubo desmesura ahí, A ver, yo escucha, nadie quiso que eso ocurriera, ¿no? Y yo no voy a entrar en situaciones particulares, pero hubo una desmesura en todas las situaciones. En las condenas de los funcionarios, insisto, que eran funcionarios absolutamente honestos. Le digo, mire, los policías están presos, acusados de corrupción. Hay uno que está preso, que es un subcomisario. Pero por eso, sin embargo, si yo le digo, a ver, ¿quién era el jefe de policía en aquel entonces? No nos acordamos. Ahora, en el caso de la ciudad, que ningún funcionario fue acusado de corrupción ni condenado, Ibarra, a ver, un poquito reflexionar esto. Entonces, yo di la cara siempre, desde el primer momento, estuve en la legislatura, me entrevisté con todos los familiares que quisieron, con todos, hubo otros que no quisieron, con algunos familiares tengo, mire, relación que hablábamos, me vine a ver, tratar de solucionar cosas, otros no, lo entiendo. Ahora, lo que no admito es que la política los haya usado, exacerbado, promovido el dolor, porque era lo que había que mostrar, porque el objetivo era quedarse con un gobierno, y lo consiguieron. Aníbal Ibarra, gracias por esta noche.